Damos gracias al Señor en esta tarde preciosa, maravillosa que tenemos, donde nos podemos gozar en su presencia, donde la palabra del Señor, es lo que nos ayuda y nos marca el norte, el rumbo donde debemos seguir. La Biblia dice que los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Por eso nosotros, los hijos de Dios, tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu Santo de Dios. Por eso en esta tarde vamos a prepararnos para compartir una palabra. Creo que esto ya son las últimas reuniones que estamos haciendo desde aquí, desde casa, porque ya dentro de poco vamos a estar en el lugar, en el salón nuevo, para poder compartir ya los cultos con toda la iglesia. Los hermanos todos los días preguntan: pastor, ¿cuándo va a estar lista la iglesia? ¿Cuándo va a estar? ¿Cuándo va a estar? Entonces yo en esta tarde quiero decirles: muy pronto, hermano, muy pronto. Tenga paciencia, muy pronto, hermano. Así que Dios te bendiga en esta tarde. Dentro de poquito ya vamos a estar nuevamente en el salón donde van a estar ya el coro, los músicos, la cantidad de hermanos que el gobierno nos permite poder, permite que nos podamos congregar. Así que seguramente vamos a hacer 2 o 3 cultos por domingo. Así que, pero bueno, mientras tanto disfrutemos de esta reunión a través de este medio. Dios te bendiga mucho. Amén. Así que vamos a prepararnos para compartir la palabra del Señor. Ahí desde tu casa te invito a abrir tu Biblia. Vamos a abrir la Biblia en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, versículo 34. Versículo 34, 35 y 36. Vamos a ver algo que el Señor Jesús enseñó acerca de 2 clases de personas que hay en la iglesia. Jesús enseñó acerca del esclavo y del hijo. Jesús enseñó este principio para que nosotros podamos darnos cuenta en qué situación nos encontramos, que vos puedas darte cuenta en qué situación te encuentras hoy día, en esta tarde. Por eso yo creo que esta palabra es de parte de Dios, para vos y para mí también. Así que nos preparamos con la palabra. Evangelio de Juan, capítulo 8, versículos 34, 35 y 36. Es muy importante que podamos estudiar las Escrituras para que podamos discernir el tiempo que estamos viviendo. La Biblia también habla de ella, que es como un espejo. La Biblia es un espejo donde es reflejada nuestra alma. La Biblia es un espejo que también nos muestra lo que somos, quiénes somos. Pero también la Biblia nos muestra hacia dónde debemos seguir. Así que en esta tarde, la enseñanza de hoy es el esclavo y el hijo. Esto lo enseñó Jesús. Entonces, él refirió estas palabras de esta manera. San Juan 8:34 dice de esta manera: Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. De cierto te digo. Cuando Jesús hablaba y decía de cierto te digo, era porque él estaba afirmando y confirmando una verdad. Por eso él dice: de cierto te digo, todo el que hace pecado, esclavo del pecado es. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Note este pequeño detalle, que cuando habla del hijo está en minúscula, porque está hablando del hombre, está hablando de nosotros, de las personas. Pero el hijo queda para siempre. El último versículo: así que
Si el Hijo os libertare, note este detalle, Hijo con mayúscula, está hablando del Hijo de Dios, está hablando del Señor Jesús. Entonces dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. La Biblia nos enseña del hijo y del esclavo. El esclavo tiene una característica. Jesús dijo, el que peca, esclavo del pecado es, o se hace esclavo del pecado. Sabes que el esclavo es alguien que no tiene oportunidad de nada. Solamente el esclavo obedece órdenes. Sabes que el esclavo es alguien que está bajo el dominio de otro sujeto. El esclavo es alguien que no tiene poder de decisión propia. El esclavo no tiene voz. El esclavo no tiene voto. El esclavo no puede opinar. ¿Sabes qué más sucede con el esclavo? El esclavo tampoco tiene libertad. El esclavo solamente tiene obligaciones. Entonces Jesús habló de este principio. Él cuando vino, cuando el Señor Jesús viene a una vida, Él viene a traer libertad. Porque ese fue su mandato. El Señor, Dios, el Dios de los ejércitos, su Padre, lo envió a poner en libertad a los cautivos, a los oprimidos, apertura de las cárceles. El Señor Jesús vino a hacer un trabajo precioso, a traer libertad a aquellos que están esclavizados, oprimidos, subyugados por el pecado, por la situación. Pero el Señor nos quiere hacer libres. Entonces Jesús habló acerca de que no debemos permanecer en el pecado, en la esclavitud del pecado. Porque cuando Cristo viene, a libertad nos ha llamado el Señor. ¿Sabes que la Biblia habla en el libro de Gálatas 5:1? Jesús habla de esto, la Escritura habla de esto y dice así: estad pues firmes en la libertad con la que Cristo nos hizo libre. Debemos permanecernos firmes en esta condición, en la condición de hijos, porque estando en la condición de hijos de Dios es como vamos a ser libres. Pero el pecado nos ata, el pecado nos subyuga, el pecado no te deja avanzar, el pecado no te deja tomar decisiones propias. El pecado lo trae el diablo. Y el diablo somete a la gente a través del pecado y los vuelve sus esclavos. Por eso el Señor dijo: estad pues firmes, aquellos que hemos sido libertados de la esclavitud del pecado. El Señor nos da esta palabra: estad pues firmes en la libertad con la que Cristo nos hizo libres. Porque Dios nos hace libres a través de su Hijo Jesús. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Amén. Que Dios te bendiga mucho. Amén. Qué importante que es que nosotros no perdamos de vista, no perdamos esta condición de hijos. No perdamos la identidad de hijos de Dios. ¿Por qué? Porque siendo hijos de Dios es como vamos a permanecer en las cosas de Dios. Pero el esclavo, como dijo Jesús, el esclavo no puede permanecer. El hijo sí, pero el esclavo no. Que Dios te bendiga mucho. ¿Sabes? La Biblia enseña en varias partes acerca de la condición del hijo. Quiero invitarte a que podamos leer el libro de los Efesios. El libro de los Efesios habla acerca del hijo y también de la vieja pasada manera de vivir. Efesios 4:22.
Efesios 4:22 nos enseña la Escritura acerca de la pasada manera de vivir. La Biblia dice que en cuanto a la vieja pasada manera de vivir, saquémonos de encima, despojémonos, desvistámonos del viejo hombre. Dice Efesios 4:22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojémonos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Entonces, la Escritura nos enseña, saquémonos de encima las viejas costumbres, desvistámonos, saquémonos de encima todo aquello que nos puede esclavizar, porque a libertad nos ha llamado el Señor. Debemos permanecer en la libertad con la que Cristo nos hizo libre. Y para poder permanecer en la condición de hijos, nosotros debemos sacarnos de encima. Sacarte de encima viejas costumbres que son engañosas, deseos del mundo que están en contra de la voluntad de Dios, que tal vez parecen buenos, pero cuando estudiamos las Escrituras nos damos cuenta que no son tan buenos. Nos damos cuenta que van en contra de los planes de Dios. Entonces debemos sacarnos encima esto. Y dice, y renovémonos nuestros pensamientos, porque muchas de las viejas costumbres están aquí, en la cabeza, en la forma de pensar y también en la forma de vivir. Pero el Señor quiere ayudarnos a permanecer como hijos firmes en el Señor, porque el Hijo permanece para siempre. El Hijo es quien va a permanecer con el Padre o junto al Padre. Porque a quien el Hijo de Dios libertare, éste será verdaderamente libre. Amén. Pero el esclavo no permanece para siempre. Por eso, mi hermano, mi consejo es, por la Escritura, saquémonos de encima todo aquello que nos puede llegar a someter. Saquémonos de encima aquellos vicios, aquellas viejas costumbres que nos esclavizan. Pero también dice, versículo 24, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, porque Dios nos da una nueva vida, un nuevo estilo de vida, creado según Él, porque a esto Dios nos ha llamado, a vivir un nuevo estilo de vida. Porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todo es hecho de nuevo. Amén. Habla de un antes y un después en la vida del Hijo de Dios. Antes éramos por naturaleza esclavos del pecado. Pero el Señor en este tiempo nos ha llamado a libertad, pero también a permanecer como verdaderos hijos de Dios. Amén. Que Dios te bendiga en esta tarde. Entonces Él dice, y vestido del nuevo hombre, creado según Dios, en justicia. ¿Por qué en justicia? Porque como hijos de Dios tenemos que dejarnos guiar por la justicia de Dios. Y nosotros procurar ser justos, como Dios es justo. Pero también dice, y en santidad de la verdad. Qué importante que es vivir una vida en santidad, guardarnos para Él, guardarnos en su palabra, guardarnos para el Dios, para el Señor. La palabra es la que nos limpia. Por eso dice la Escritura, santidad de la verdad. Mientras más estudiemos la palabra, mientras más nos introducimos en la palabra del Señor, más limpio nos hará la palabra. Pedro primero le decía a Jesús, Señor, usted a mí no me lave los pies, porque ese es el trabajo de un esclavo. Y Jesús le dijo, Pedro, si yo no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo en el reino de los cielos. Y Pedro le dijo, no, entonces, Señor, láveme entero, láveme los pies, las piernas, los brazos. Inclusive Pedro hasta levantaba
levantaba sus brazos. Báñeme entero, Señor. Seguramente Pedro hasta trajo el jabón y el champú. Y el Señor Jesús le dijo, no, Pedro, ustedes ya están limpios por la palabra que yo les he dado. Porque la palabra te limpia, la palabra te purifica, la palabra te sana, la palabra te santifica. Amén. El Salmo 119 habla de esto también. ¿Cómo limpiará el joven su camino? Con la palabra del Señor. Amén. La palabra te limpia, mi hermano. Dios quiere que seamos hijos y no esclavos del pecado. Porque el que peca, esclavo del pecado es. Que Dios te bendiga mucho. ¿Sabes qué más? Otra característica que tiene que tener el Hijo de Dios. Efesios 4:26. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre nuestro enojo. ¿Por qué dice la palabra esto? Porque esta es la característica que tiene que tener un hijo de Dios. Enojate, pero no pequéis. Que no pase, que no se esconda el sol sin haber arreglado las cuentas. No se ponga el sol sobre nuestro enojo, ni le des lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para permanecer como hijos, para ser un verdadero hijo de Dios. No debemos andar robando ni hurtando. Qué importante que es que nosotros como hijos tengamos esta cualidad. Entonces dice, no hurte más, sino que trabajando, tenga también que compartir con aquellos que padecen necesidad. Y el versículo 29 del libro de Efesios, capítulo 4, otra característica que tiene el hijo y no la tiene el esclavo. Dice la Escritura, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Otra característica de un hijo de Dios. Ninguna palabra corrompida. Qué importante que es que nosotros cuidemos nuestras palabras. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Procuremos que no salgan palabras malas de nuestra boca, sino palabras buenas. Procuremos que en nuestra boca no haya malas palabras. Ni palabras malas, ni malas palabras. Porque esto no es de un hijo de Dios. Pero nosotros somos hijos de Dios. Y debemos permanecer firmes en el Señor como hijos, porque el Hijo permanece para siempre. Amén. Amén. Entonces dice, sino la que sea para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Es muy importante que nosotros podamos entender de que con nuestra boca también podemos declarar y demostrar que somos hijos de Dios. Al no dejar que salgan por nuestra boca cosas feas, que no salgan por nuestra boca chismes, malos comentarios, que no salgan por nuestra boca algunos chistes verdes o chistes con doble sentido, porque eso no es de un hijo de Dios. Eso es de alguien que está esclavo del pasado o esclavo del pecado. Que Dios te bendiga mucho. Para ir finalizando, otra característica que tiene un hijo de Dios, Jesús habló en el Evangelio de Lucas, Lucas 12:15. ¿Sabes? Jesús habló acerca de algo que no se toca mucho en la iglesia, porque en esto es fino el hilo, pero yo quiero enseñarlo para que podamos ser verdaderos hijos de Dios. El título de estos párrafos que vamos a leer del Evangelio de Lucas, capítulo 12, es el rico insensato.
Pero ¿sabes qué? Para Dios no está mal que nosotros seamos gente próspera económicamente. El problema es ¿cuál? Que si esas riquezas hacen que se tuerce el corazón del Hijo de Dios y nos volvamos esclavos del dinero. Pero el esclavo no permanece para siempre. El Hijo sí. Entonces Jesús enseñó este principio y Él dijo de esta manera. Lucas 12:15 dice de esta manera. Y les dijo, mirad, presta atención, mirad, dijo el Señor Jesús. Mirad y guardaos de toda avaricia. Tengan cuidado con la avaricia. Tengamos cuidado con la avaricia. ¿Qué acaso está mal prosperar? No está mal. Lo malo es dejar a Dios en segundo lugar y seguir detrás de las riquezas del mundo. Dice, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que éste posee. La vida del Hijo de Dios no se mide por lo que él puede lograr o alcanzar o lo que pueda tener. No se mide por ahí, mi hermano. El Hijo de Dios, si usted quiere medir lo que es la prosperidad, usted se puede medir por las cosas que Dios le da y que el mundo no lo pueda alcanzar. Esas son las cosas que usted puede medirse, pero no en las cosas del mundo. Que Dios te bendiga mucho en esta tarde. Que aprendamos a ser hijos de Dios, verdaderos hijos de Dios. ¿Sabes qué? Por último, el hijo siempre va a ser hijo. Nosotros debemos aprender a ser hijo, pero también aprender a tomarlo a Dios como nuestro papá. ¿Por qué? Porque muchas veces decimos a Dios que es nuestro Padre, pero no lo tenemos de tal manera. ¿Por qué? Porque tomamos muchas decisiones sin consultarle. O muchas veces tenemos actitudes que no son las actitudes de un verdadero hijo. Porque un verdadero hijo es alguien que descansa en su padre, en sus padres. Nosotros tal vez, aquel que ya tiene hijos, que está cumpliendo el rol de papá o de mamá, está bien el trabajo que está haciendo, pero no nos olvidemos de que seguimos siendo hijos. Yo soy padre, soy pastor de una iglesia, soy papá, pero nunca me voy a olvidar que sigo siendo hijo y tengo un Padre eterno al cual yo tengo que recurrir y aprender a depender de Él y no tanto de mí mismo. Que Dios te bendiga mucho en esta tarde. Yo tengo dos hijas, una de 16 años, otra de 10 años. ¿Y sabes qué? He aprendido con ellas, aprendí a ser hijo también. Mis hijas, ellas duermen y yo me levanto temprano en la mañana, las veo descansar y me alegro al verlas descansar. Yo me pongo contento a ver cómo ellas descansan tranquilas, sin preocupaciones. Y ahí me doy cuenta que Dios lo mismo quiere hacer con nosotros, vernos descansar, descansar en Él. Amén. Mis hijas, ellas descansan porque ellas no tienen problemas. Ellas saben que cuando se levantan, ellas saben que ya tienen su desayuno listo. Ellas cuando se levantan, solamente tienen que ir y abrir la heladera y saben que siempre van a encontrar algo ahí en la heladera. Entonces ellas cumplen bien el rol de hijas, de hijos. ¿Por qué? Porque ellos no están preocupados. Ay, ¿habrá algo para comer? Ay, me levantaré esta mañana y habrá algo para el desayuno.
iremos a almorzar hoy día. No. Ellas como hijas, ellas solamente saben que se tienen que levantar y que el papá, la mamá, le van a tener el desayuno listo. Entonces Dios me hablaba a través de ese principio y me decía, así es un verdadero hijo. Un verdadero hijo, una verdadera hija de Dios. Es alguien que depende directamente de su papá. Y no está tan preocupado por el mañana. No se afana por el mañana. Amén. Porque Dios te va a proveer hoy y te va a proveer mañana y te va a proveer pasado mañana. Y Él tiene todo provisto. Aprendamos a ser hijos. Amén. Aprendamos a depender más de Dios que de nuestras propias capacidades. Que Dios te bendiga mucho. En esta tarde la enseñanza era el esclavo y el hijo. El esclavo no permanece, el hijo sí. Amén. Que Dios te bendiga mucho. Vamos a hacer una oración. Vamos a pedirle a Dios que Él nos ayude a ser hijos, verdaderos hijos de Dios. Amén. Porque un verdadero hijo de Dios depende entera y totalmente de su papá, de nuestro papá Dios. Vamos a hacer una oración. Ahí en tu casa, yo te invito a que inclines tu rostro y que aprendamos este principio. A no afanarnos por tantas cosas en la vida, sino que aprendamos a depender de Él. Mi hija de chiquita, ella siempre que tuvo una necesidad venía al papá, a la mamá y nos decía, papá, necesito tal cosa, mamá, necesito tal cosa. Mi hija, ella no pregunta si tengo plata o no tengo plata, ella solamente me dice lo que quiere. Ahora soy yo el que tengo que sacar cuentas. Nosotros tenemos que tener la misma actitud, ir delante de nuestro papá. Amén. Y no preguntarle si Él puede o no puede. Amén. Porque el Señor, tu Dios, tu Padre eterno, Él todo lo puede. Amén. Él todo lo puede. Por eso nosotros cumplamos bien nuestro rol de hijos. El Señor te bendiga mucho. Y el Espíritu Santo te dé entendimiento en estas palabras. Amén. Oramos a Dios. Señor, gracias te damos. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Porque nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios, por el cual clamamos a nuestro Padre eterno, Abba Padre, oh papito querido, papito mío. Señor, en esta tarde, nosotros somos hijos y no esclavos, porque usted nos ha libertado. Señor, ayúdame a poder permanecer en la actitud de un hijo, un verdadero hijo de Dios, a no afanarme por los quehaceres de la vida. Señor amado, ayúdenos. Amén. Ayúdenos a depender más de usted Gloria a Dios. y no tanto de mí mismo. Ayúdenos, Señor amado, a poder sacarnos de encima viejas costumbres que nos atan, nos lían, nos esclavizan. Ayúdenos a vestirnos con una ropa nueva, creada por usted, en justicia y en verdad y en santidad. Señor amado, límpienos con tu palabra y ayúdenos a permanecer firmes. Porque si el Hijo de Dios me libertare, seré verdaderamente libre. Señor, traiga libertad a nuestra vida. Traiga libertad a cada uno de mis hermanos, a todo aquel que esté oyendo esta palabra. Amén. En esta tarde, Sí, Señor. gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Que Dios te bendiga Gloria a mucho. Dios, sí, Señor. Buenas tardes, hermanos. Amén. Dios le bendiga mucho. Qué hermosa enseñanza, ¿no? La de nuestro pastor. Y la verdad que son palabras muy ciertas, que cuando nuestros hijos a nosotros nos piden, a veces ellos no saben nuestra condición de como padre, ¿no? Pero vean ustedes qué importante que nosotros como padres a veces a nuestros hijos los miramos y tan obedientes que son. Y creo que nos dan mucho más ganas de darle mucho más cosas, ¿no? Amén. Yo creo que, como dice el pastor, así somos nosotros. Y así el Señor con nosotros. Pero
quería comentarle algo, un texto bíblico que se menciona muy poco, basada en la ofrenda. Pero saben ustedes que a muchos pastores de muchas iglesias, esta parte como que a ellos no les conviene explicarlo, porque es muy fino el hilo, es muy fino. Por eso es que se los quiero contar a ustedes, no se lo cuenten a nadie, se los cuento a ustedes nada más. El libro de Mateos habla en el capítulo 5, versículo 23, dice así: por tanto, si trae tu ofrenda al altar y allí te acuerdas, dice, de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda, dice, delante del altar, y anda y reconcíliate primero con él, con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Estos pastores, como yo les decía, muchas veces no lo quieren comentar. ¿Por qué? Porque la gran mayoría tenemos problemas. Todos tenemos problemas con un vecino, con un amigo, con el trabajo o donde sea. Pero cuando un pastor habla de esto, le interesa más la ofrenda y no esta enseñanza. Quizá usted no está prosperando como usted quiere, pero alguna vez un pastor le dijo a usted, le explicó más o menos este tema. A mí me lo explicaron. Por eso es que yo a usted se lo quiero explicar también, para que aprenda en cierta manera. Usted puede saber mucho de la palabra de Dios, puede saber mucho del texto bíblico, pero usted se preguntará por qué no prospera mi vida, por qué no prospera en mi casa, por qué no prospera en mi salud, en mi trabajo. Quizás sea que tengamos problemas con algún vecino, con un pariente, y eso a mí mi pastor no me lo explicó, porque a él no le conviene, porque es más difícil que yo vaya y me presente delante de aquel tiene problemas conmigo y tenga que yo pedirle disculpas. Eso sería un rebajo para mí, no voy a ir. Pero si mi pastor me explica eso, ¿qué voy a decir yo? No, mejor no llevo mi ofrenda, ¿no es cierto? Por eso digo que hay muchas iglesias que este tema no lo explican. Pero déjeme decirte, hermano, preséntese con su ofrenda, ¿sí? Y usted tiene que ir y arreglar su asunto. Amén. Con su amigo, con su pariente, con su suegra. ¿Sí? Vaya y preséntese, pídale disculpas. Y después se presenta delante del Señor con sus peticiones y con su ofrenda. A la iglesia ¿le viene bien? Claro que sí. Pero realmente a usted también le va a venir bien, porque es donde ahí el Señor va a empezar a trabajar. Si usted tiene un corazón lastimado, con rencores, y va y se presenta su ofrenda, de nada sirve, hermano. Usted está pensando en que quizá Dios quiere que prospere en su vida, pero de nada va a servir si usted no va primero a solucionar el problema que usted tiene. Limpie su corazón. Qué importante, hermano, que nosotros nos podamos presentar con nuestras ofrendas delante del Señor con un corazón limpio. Con un corazón limpio, hermano. Amén. Que el Señor te bendiga mucho. Es bueno presentarnos delante del Señor con nuestras ofrendas. Como digo cada domingo, con nuestras primicias, con nuestro diezmo. ¿Por qué no? Es algo bíblico. Muchas personas dicen no, porque eso es de la ley, porque esto ya no va, porque esto sí va. Su palabra dice, yo soy el mismo de ayer y hoy y de siempre. Amén. Así que no se escuden con esas palabras. Y si no, fíjense cómo le está yendo ahora. Hay muchas personas que tratan de fijarse en eso, de que si somos o no somos bíblicos. Que el Señor te bendiga mucho, hermano. ¿Sí? Vamos, próximamente ya estamos pronto a llegar a la iglesia. Y necesitamos de todos los creyentes, necesitamos de todos, hermano. ¿Para qué? Para avanzar en la iglesia. Como yo le decía la semana pasada, vamos a necesitar a todos los fieles. Usted tiene fe, usted es el que ofrenda, usted es el que diezma y usted es el que trae la primicia. Hermano, que el Señor te bendiga mucho. Amén.
y tenemos que trabajar como siempre en la obediencia. Amén. Vamos a hacer una ofrenda, una oración. Amén. Amén. Vamos a orar al Padre y vamos a decirle que Él trabaje en nuestras vidas para que nosotros podamos solucionar nuestros problemas con los vecinos, con los parientes, con quien sea, para que nuestra ofrenda sea agradable a nuestro Padre. Amén. Oramos. Padre, te damos gracias, Señor Jesús, Señor, por esta tarde, Señor, donde hemos venido delante de tu presencia para alabarte y glorificarte, Señor Jesús. Pero aquí me presento, Señor, delante de tu presencia también, con mi ofrenda, Señor Jesús. Padre, yo te pido y te ruego, Señor, que tú nos cuides y nos guardes, Señor, en todo tiempo. Te pido que tú bendiga a la iglesia, Señor Jesús, que tú bendiga a nuestros pastores, Señor amado Dios. Padre, bendice a aquel que presenta su ofrenda, Señor amado Dios. Tal vez no puedan, no tienen, Señor Jesús, tú solamente conoces su corazón. Padre, te ruego, Señor, que tú lo bendigas a ellos, Señor, y que tú bendigas todas las reuniones en casa, donde se presentan también reuniones, donde se presentan las ofrendas, Señor amado Dios. Yo te ruego que tú bendigas, Señor amado Dios, el ministerio Tiempo de Renuevo. Te damos gracias por todo, Padre amado, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria sea su nombre. Amén. Hermano mío, Dios te bendiga mucho. Nos vamos a despedir